Hola, muy buenas, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos al vuestro canal Madrinur. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es sobre el COVID-19. Es que hay una exigencia de prueba de PCR a partir del día 23 de noviembre para los pasajeros procedentes de países de alto riesgo con destino a España. Os voy a contestar de las frecuentes preguntas que os ocurre. Vamos a detallar pregunta por pregunta y estoy muy segura de que os ayudará este video a resolver vuestras dudas y vuestras preguntas. La primera pregunta, y es muy común, ¿a qué viajeros se le exige la presentación de una PDIA con resultado negativo? Esta prueba o esta presentación se exigirá a todos los pasajeros internacionales procedentes de un país o zona de riesgo cuyo destino final sea un puerto o aeropuerto en España, independientemente de su nacionalidad o zona de residencia. La segunda pregunta, ¿qué es una prueba diagnóstica de infección activa que acabamos de decir que es la PDIA o el PCR? Una PDIA, también conocida como prueba de PCR, es un test diagnóstico que se realiza sobre el individuo para detectar la presencia de una infección activa por el SARS-CoV-2. Tercera pregunta, ¿qué PDIA me van a exigir a mi llegada a España? La PDIA o el PCR para SARS-CoV-2 que se exigirá es la PCR RT-PCR de COVID-19. No se admitirán otras pruebas diagnósticas tales como test rápidos de anticuerpos, pruebas rápidas de detección de antígeno o serologías de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que no os va a hacer ninguna prueba más, solamente la del COVID-19. ¿Con cuánto tiempo de antelación debo hacerme la PCR? La PCR debe realizarse en las 72 horas previas a la llegada a España. ¿Qué países o zonas son los considerados de riesgo? Os dejaré en la caja de descripción la lista de países o zonas de riesgo que es publicada cada 15 días en la página web del Ministerio de Sanidad. Echar un vistazo a la caja de descripción y encontraréis entre los enlaces el enlace de la lista de países de riesgo. ¿Vale? La sexta pregunta, que es un poco larga, pero os la voy a también a leer porque mucha gente se pregunta, y es que ¿tienen las agencias de viaje, los operadores turísticos, las compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente que comercialice billetes aisladamente o como parte de un viaje combinado que informarme de la existencia de una prueba negativa de PCR a la llegada a España? Es una pregunta un poco larga, pero sí, mucha gente se le ocurre esta pregunta que os voy a resolver o a contestar. La respuesta es que deberán informar a los pasajeros en el inicio del proceso de venta de los billetes con destino a España, así como el proceso de la emisión de la tarjeta de embarque, de la obligatoriedad de presentar el formulario de control sanitario en el aeropuerto o puerto de destino. Asimismo, si el país o la zona de origen del viaje está clasificada como de riesgo, deberá informar de la obligatoriedad de disponer de una PCR para SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la llegada. ¿Cuáles son las zonas por las que se exige a los viajeros con destino a España la presentación de una PCR con resultado negativo realizada en las 72 horas previas a su llegada? Una vez que en el marco de la Unión Europea se han adoptado los criterios y el marco común sobre las medidas a aplicar a los viajeros procedentes de la zona de mayor riesgo a través de la recomendación Unión Europea
2020/1475 del Consejo de la Unión Europea de 13 de octubre de 2020 sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia del COVID-19 y teniendo en cuenta la evolución de la pandemia que se ha considerado adecuada adoptar esta medida, que completa al resto de las medidas que se realizan a los controles sanitarios a la llegada de los viajeros internacionales. ¿Qué documentación acreditativa de la PCR se me puede exigir presentar a mi llegada? El pasajero deberá llevar durante su viaje el documento que acredite que se ha realizado la PCR con resultado negativo. El documento debe ser el original y estar redactado en español y/o en inglés, en papel o formato electrónico y contener al menos el nombre y el apellido del viajero, número de pasaporte o DNI, fecha de realización de la prueba, identificación y datos de contacto del centro realizado el análisis, el centro que ha realizado el análisis, técnica empleada y resultado negativo de la prueba. El documento identificativo, DNI y pasaporte que figure en el formulario de control sanitario deberá coincidir con el certificado de la PCR. Si tengo resultado negativo en la PCR, ¿no tengo que pasar los controles sanitarios de frontera? La respuesta es que todos los viajeros internacionales tienen la obligación de pasar un control sanitario en los puntos de entrada. En el caso de proceder de países o zonas de riesgo, además se deberán estar en posesión de resultado negativo en PCR realizada en 72 horas previas a la llegada. Si llego a España por carretera o tren, ¿debo pasar controles sanitarios o presentar una PCR a la llegada? Los controles sanitarios en puntos de entrada se aplican a todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima, no a los que lleguen por vía terrestre. Si llego a España en tránsito teniendo como destino final otro país, ¿tengo la obligación de presentar una PCR a la llegada a España? Si el tránsito en España se realiza sin salir de la zona internacional, no se le exigirá la presentación de una PCR. Si el tránsito implica el paso por los centros de control fronterizo y, por tanto, la entrada en territorio español, se le podrá exigir la presentación de una PCR en los mismos términos que los pasajeros que tienen un destino final España. Otra pregunta es que ¿puede la compañía aérea o marítima pedirme si dispongo del código QR? Las compañías aéreas comprobarán con anterioridad al embarque que los viajeros con destino España disponen del código QR generado a través de la página web de la Dirección de Sanidad, que también os dejaré en la caja de descripción el enlace que podéis generar vuestro QR, o también a través de la aplicación Spain Travel Here. También podéis contener el QR a través de esta manera. ¿Qué pasa si no puedo complementar telemáticamente el formulario de control sanitario y por tanto no tengo un código QR? Aquellos pasajeros que excepcionalmente no hubieran complementado telemáticamente el formulario de control sanitario lo podrán presentar en formato papel antes del embarque, debiendo ir siempre acompañado del documento acreditativo de la realización de la PCR. ¿Cuál es la norma que ampara esta decisión de exigir la presentación de una PCR a los viajeros con destino a España? Los controles sanitarios para los viajeros que lleguen a España son de obligado cumplimiento que se establecen en base a la regularización del 11 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Salud Pública relativa a los controles sanitarios
a realizar en los puntos de entrada de España desarrolladas según la habilitación contemplada en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía en otros ámbitos para la reactivación económica. ¿Dónde y cómo debo presentar una certificación de haber realizado la PCR? Si procede de una zona de riesgo, a su llegada a España el personal de los controles sanitarios le podrá solicitar la presentación del documento acreditativo del resultado negativo de la PCR. ¿Quién me va a evaluar en destino si poseo dicha documentación o no? El certificado será siempre valorado por personal sanitario ubicado en los puestos de control del aeropuerto de llegada. ¿A qué viajeros se va a someter a test diagnóstico en el punto de entrada de España? Si los viajeros que, procediendo de un país o zona de riesgo contemplado en el anexo 11, no acrediten adecuadamente la realización de una PCR para el SARS-CoV-2 con resultado negativo realizada en las 72 horas previas a la llegada, deberán someterse a la realización de la PCR que establezcan los servicios de sanidad exterior. Asimismo, deberán someterse a la realización de PCR aquellos pasajeros que tras la realización de los controles de temperatura visual o documental se determine que existe sospecha de que pueda padecer del COVID-19. ¿Qué ocurre si, habiendo declarado que la tengo, no presento el documento de PCR con el resultado negativo a mi llegada a España? Si le realiza un test, además estará incumpliendo con un requerimiento sanitario para la entrada a España y habrá realizado una falsedad documental en una declaración responsable. ¿Qué infracción puede suponer que, habiendo declarado en el formulario de control sanitario que tengo un certificado negativo de una prueba PCR para el COVID-19, no presento el documento acreditativo a mi llegada a España? La Ley 33/2011 del 4 de octubre General de Salud Pública contempla con una infracción leve el incumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Si las repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población, siendo una infracción grave el incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si comporta daños para la salud cuando no se ha constituido de infracción muy grave, la Comisión de Infracciones Leves dará lugar a la imposición de sanciones de hasta 3.000 euros. En el caso de las infracciones graves, una multa de 3.001 hasta 60.000 euros. ¿Debo pagar las pruebas diagnósticas del COVID-19 que me realicen en España? El COVID de la PCR que se realicen en el punto de entrada cuando se por una sospecha del COVID-19 detectada en los controles sanitarios será asumida por el Estado. No obstante, cuando se deba a que no se disponga de una PCR según se contempla en la norma, supondrá un incumplimiento de la misma y le será de aplicación lo contemplado en el título dicho anteriormente y las sanciones dichas anteriormente de 3.000, las leves y muy leves de 3.001 a 60.000 euros de sanción por incumplir esta normativa. La pregunta 21. ¿Cuánto tiempo tardará o podrá tardar el resultado de la prueba PCR que realizo en los puntos de entrada? El resultado de la PCR en el punto de entrada estará disponible aproximadamente en una hora después de haberse hecho
el control sanitario. ¿Qué ocurre si me realizan una prueba a mi llegada a España y esta da positivo para el COVID-19? Si se obtiene un resultado positivo tras la realización de una PCR, a la llegada se activarán los protocolos de alerta sanitaria establecidos en coordinación con las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma donde esté, con objeto de su derivación a un centro sanitario. ¿Y qué ocurre si me realizan una prueba a mi llegada a España y esta da negativo para el COVID-19? En este caso, podrá continuar su viaje con normalidad, salvo que existan otros motivos médicos que hagan necesario su traslado a un centro sanitario. ¿Me darán un certificado de la prueba que me realicen? A todos los pasajeros a los que se realice una prueba diagnóstica se remitirá un correo electrónico o un mensaje SMS con el resultado obtenido. ¿Puedo negarme a hacerme la prueba diagnóstica a la llegada a España? No. Los controles sanitarios a la llegada a España son de obligado cumplimiento para los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima. El incumplimiento de la norma lleva consigo la aplicación de la sanción correspondiente. ¿Qué sucede si por razones médicas no puedo realizarme la prueba diagnóstica del COVID-19? En el momento actual no se contemplan excepciones médicas que justifiquen la no realización de una prueba PCR. No obstante, el personal sanitario de los puntos de entrada podrá hacer una valoración de cada caso. Y esta ha sido la última pregunta. Sé que he hecho un vídeo un poquito largo, pero es que son bastantes preguntas muy interesantes y importantes saber sus respuestas para tenerlos en cuenta. Yo agradezco muchísimo que hayan visto el vídeo hasta aquí. No olvidaros de dejarme un like o un me gusta, suscribiros al canal, activar la campana para que así os llegue todas las novedades que voy publicando en vuestro canal Madrinur. Echar un vistazo en la caja de descripción que está abajo, encontraréis